sea al nombre de Jesús. Vamos a tratar de ponernos en pie para leer esta porción y luego vamos a tener ya el tiempo para sentarnos. Gloria a Dios. Romanos capítulo 5, el verso 8. Si usted lo tiene, me hace el favor de decirme un amén, un aleluya. Levánteme la mano en señal de que ya lo tiene, de modo de que todos podamos leer este único versículo con el cual estamos comenzando en esta mañana. Si usted lo tiene una vez más, dígame un amén, gloria a Dios, un aleluya, un Cristo vive, aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Escritura así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una vez más, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ayúdame a orar. Padre amado, venimos delante de ti, Señor, dándole la gloria, la honra, el honor, el poder, la majestad, la alabanza, todo lo que haya en nuestro corazón, Señor, lo traemos para ti, oh Dios, en el precioso nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Gracias te damos en esta hora, Señor. Ayúdanos a reflexionar en esta palabra bendita, en el nombre de Jesús, Señor, que podamos entender que nosotros estamos con vida en este día gracias a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo conmigo: en el nombre de Jesús. Gloria sea al nombre de Jesús. Entonces, en esta mañana quiero hablar acerca de este verso, o comenzar, más bien dicho, con este verso con el cual estamos iniciando, no sin antes traer un tema o título para compartir con cada uno de nosotros. El título o tema es el siguiente: soy imperfecto. Yo soy imperfecto es el título de esta mañana para compartir con nosotros. Y tal vez usted ya se fijó en la foto que puse allí de portada para que nosotros podamos de alguna manera estar viendo. Y tal vez alguien dirá: yo no veo nada allí. Bueno, ya vamos a estar explicando un poquito, pero es importante que nosotros entendamos que somos imperfectos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Levántame tu mano si tú crees que eres imperfecto. Gloria a Dios. Levántame tu mano. Gloria a Dios. Puede bajar. Ahora levántame tu mano si tú crees, tal vez alguien cree que no es imperfecto, que ya alcanzó la perfección. Levántame tu mano. Bueno, qué bueno, gloria sea al nombre de Jesús. Entonces es importante, amados hermanos, que nosotros como iglesia, como cristianos, como creyentes, como el pueblo de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, debemos de entender que somos imperfectos. ¿Y a qué le suena a usted la palabra imperfecto, hermanos? ¿A qué le suena la palabra imperfecto? Bueno, de alguna manera podríamos decir que somos o tenemos defectos. Amén. Amén. Porque lo perfecto es algo que es puro, algo que no está mal, algo que está bien. Pero lo imperfecto sería lo opuesto, algo que está o tiene algún tipo de defecto. Y cuando hablamos de defectos, hermano, creo que todos tenemos más de algún tipo de defectos. Amén. Levánteme la mano quien no tiene defectos, por favor. Levántame la mano. Amén. Entonces nos damos cuenta que todos tenemos defectos. Y menciono esto porque muchas veces lo sabemos perfectamente que tenemos defectos, pero como que a veces nos cuesta relacionarnos unos con los otros, sabiendo de antemano, anticipadamente, que tenemos defectos. Somos imperfectos por naturaleza. Y cuando hablo de los defectos, amados hermanos, muchos de los que tenemos nosotros son ya inherentes, son parte de nosotros. Otros los hemos adquirido con el paso del tiempo, otros los hemos aprendido en el camino, pero de tal manera que cuando hablamos de defecto, pues sencillamente estamos hablando que nos falta mucho para alcanzar la perfección. Cuando hablamos de defectos, amados hermanos, de aquellos que ya son parte de nosotros, que son inherentes, estamos hablando, por ejemplo, si hablamos de nuestro cuerpo físico, muchos de nuestros cuerpos no son perfectos. Amén. Hay cosas
que ya están dadas por la naturaleza. Usted sabe, papá, mamá, las heredamos de papá, mamá, de nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera. Pero hay parte de nosotros que ya son de una manera y no podemos hacer nada por cambiarlas absolutamente. Tal vez ahora sabemos que existe mucho lo que es las cuestiones de las cirugías cosméticas y todo eso, que se pueden corregir muchas de las cosas, pero hablando en un sentido natural, hay cosas que ya son parte de nosotros que no las podemos cambiar. Están allí y no podemos hacer absolutamente nada, como la portada que tenemos a mi espalda. Vemos dos imágenes de dos mujeres. Una tiene un pequeño defecto, y es que sus dientes, como que hay una pequeña separación en los dientes del frente, y es parte de que así es la fisionomía, la naturaleza de esa persona. Lo mismo de la otra, aparentemente tiene todo lo necesario, pero su piel está de alguna manera manchada, y es parte de la naturaleza. Estamos hablando de defectos, amados hermanos, que ya son parte de nosotros, y que hagamos lo que hagamos no los vamos a poder cambiar. Pero hay otros que los hemos aprendido en el transcurso del camino. Hay otros que sencillamente los aprendimos, los adquirimos mientras vamos creciendo, mientras vamos caminando en este mundo. Y es allí donde nosotros, como pueblo de Dios, debemos darnos cuenta en esta mañana que en medio de toda esa imperfección, que en medio de todo aquello lleno de defectos que nosotros somos, Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos la salvación a cada uno de nosotros. Ahora, quiero mencionarte una ilustración para que de alguna manera podamos ir comprendiendo un poquito más lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Menciono esto porque muchas veces como que, sí, Cristo murió en la cruz por mí. Sí, pero esa muerte, ese sacrificio implica tantas cosas, amados hermanos, en donde solamente cuando nosotros logramos comprender y entender que nosotros somos imperfectos, estamos llenos de defectos, que aún viniendo o estando caminando en este evangelio glorioso, todavía continuamos llenos de defectos, pero aún con todo y eso, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para redimirnos a cada uno de nosotros. Cristo vino a salvar lo que estaba perdido. Amén. Usted y yo estábamos perdidos. Usted y yo estábamos llenos de defectos, llenos de debilidades, llenos de pecado, llenos de cosas terribles, pero aún con todo y eso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Imagínate por un momento una pequeña ilustración. Cuando están fabricando un zapato, algún pantalón, y por alguna razón este zapato o este pantalón no sale con las especificaciones que ya están predeterminadas para ese zapato o para ese pantalón, entonces de alguna manera se conoce o se dice que ese zapato o ese pantalón salió con defectos o está defectuoso. Y por lo tanto, al estar con defecto o salió defectuoso, ya no se puede vender al mismo precio como otro par de zapatos que haya salido bien, como otro pantalón que haya salido bien. De alguna manera es descartado por completo, y en algunos casos lo revenden como de segunda, etcétera, o sencillamente ya no sirve más. Fíjese, esta es una pequeña ilustración para que nosotros podamos entender un poquito más, o podamos tener una mejor comprensión de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en cada uno de nosotros. Vuelvo y repito, se está fabricando este zapato, un pantalón, cualquier artículo, pero salió con defectos, no salió con las especificaciones para lo cual estaba destinado o diseñado. ¿Qué pasa con ese artículo? Ya no se puede vender al precio original, ya no posee el valor que debería de tener, ya no se puede presentar y decir, mira, esto es nuevo.
Esto está sin defecto, esto está perfecto. No, prácticamente está siendo descartado. Quiero que me siga un poquito de cerca para que podamos entender y mirarnos a nosotros mismos, que la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos imperfectos. Es decir, estábamos descartados. Amén. Yo sé que en este mundo el ser humano está lleno de orgullo, de soberbia y tantas cosas, ¿verdad? Pero realmente estábamos descartados de la gracia, de la misericordia. Estábamos descartados de la presencia de Dios. Ya no servíamos para nada. Ya estábamos descartados por completo, pero aún así el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Él dijo: yo quiero morir por ese fulano, por ese mengano. Está lleno de defectos, lleno de problemas, lleno de imperfección, pero aún así yo quiero morir por esa persona. Amén. Le pregunto, le voy a poner otra ilustración para que me pueda ir entendiendo un poquito más. ¿Usted aceptaría un regalo de alguien que usted sabe que ese regalo ya no sirve? ¿Quién aceptaría un regalo de alguien? Ya te diste cuenta, alguien viene y te dice: hermano, te voy a regalar esto, un pantalón, un juego de muebles, te voy a regalar este carro. Todo está bien, solo que se queda cuando vas caminando. ¿Quién aceptaría un regalo cuando te das cuenta que está lleno de defectos? Ya no sirve. ¿Quién aceptaría? Levántame la mano. Amén. Ahora, para que podamos comprender un poquito más la magnitud de la gracia, del amor, de la misericordia del Señor Jesucristo. Mira nosotros cómo somos muchas veces cuando miramos a alguien por su apariencia. Tal vez está mal vestido o no tiene buena apariencia y ya comenzamos a poner distancia, a poner una barrera imaginaria porque queremos marcar una diferencia, porque ya esa persona no está o no tiene nada en común conmigo. Pero note, el Señor Jesucristo, aún encontrándonos a cada uno de nosotros llenos de defectos y debilidades, y aún con todo y eso, mi Señor dice: yo voy a morir en la cruz del Calvario por todos aquellos que están perdidos, por todos aquellos que nadie da nada por ellos, por todos aquellos que no tienen nada en este mundo. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta que somos imperfectos, que estamos llenos de defectos, nos damos cuenta y podemos comprender realmente el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando hablamos de imperfección, hablamos de tantas cosas que hay en nosotros que muchas veces se nos olvida que están en nosotros, pero aún con todo y eso, el Señor todavía nos sigue prolongando su gracia y su misericordia. ¿Qué son los defectos en una persona? Buena pregunta. Son las actitudes y comportamientos que resultan desagradables, incómodos, que de una o de otra manera afectan no solamente a la persona, sino también muchas veces, o la gran mayoría de veces, a todos los que le rodean. Una vez más, ¿qué son los defectos de una persona? Son las actitudes y comportamientos que resultan desagradables, incómodos, de una o de otra manera afectan a quienes nos rodean o incluso a nosotros mismos. Iglesia de Dios, usted y yo tenemos actitudes que son desagradables. Iglesia de Dios y amigos y hermanos que me está viendo por esta plataforma social, usted y yo tenemos actitudes y comportamientos desagradables delante de la presencia de Dios. Cosas que son incómodos, cosas que incomodan a los demás, actitudes que no ayudan, comportamientos que están fuera de orden, fuera del orden bíblico y orden de lo natural. Pero aún con
con todo y eso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo todavía continúa extendiendo su mano de gracia y misericordia para que nosotros podamos estar con vida. Hermanos, los defectos son un conjunto de características indeseables que todos desearíamos evitar. Nadie quiere mostrar sus defectos. Si usted ya se dio cuenta que algo está defectuoso, usted no quiere que los demás se den cuenta. Cuando quiere vender un carro y ese carro usted sabe que tiene un defecto o un problema, usted no le va a decir a quien se lo quiere comprar: mira, el carro tiene este problema. Usted quiere ocultarlo, de modo que deshacerse lo más que pueda de ese carro cuanto antes. Pero cuando hablamos de nuestra vida es imperfecta, y nosotros en Cristo Jesús tenemos que ser sinceros cada día y darnos cuenta que no somos lo mejor de esta tierra. Estábamos descartados, nadie daba nada por nosotros, pero el Señor sí lo entregó todo. No sé qué miró en nosotros, pero aquí nos tienen esta mañana para alabarle, adorarle, bendecirle y exaltarle. Cuando yo pienso de dónde estaba yo, dónde el Señor me encontró, eso me da fuerte motivo y razón para adorar cada día y exaltar su santo y bello nombre. A veces estamos caminando en el Evangelio del Señor Jesucristo y continuamos todavía tomando actitudes feas, actitudes pésimas en contra de aquel que tanto nos ama, en contra de aquel que lo ha dado todo para que nosotros hoy tengamos vida y vida en abundancia. Sabe que muchas veces nosotros somos un poco ingratos y hasta malagradecidos porque no sabemos pagarle bien a aquel que tanto nos ha amado. Y cuando hablamos de defectos que nosotros tenemos, déjame enumerarte algunos. Hay muchísimos, pero déjame enumerarte algunos para que nos demos cuenta que aún con cada una de estas cosas, el Señor todavía nos continúa amando. Por ejemplo, mal humor. ¿Quién? Levántame tu mano con sinceridad. ¿Quién tiene un mal humor? Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Imagínate, cuando hablamos de mal humor, estamos hablando de personas que se caracterizan por estar constantemente de mal humor o de malas, por diversas razones. Pueden ser familiares, problemas en el trabajo, personales, etcétera, pero sencillamente están de malas casi siempre. Nadie de alguna manera quiere estar cerca de una persona que está así. Pero Cristo Jesús, aún siendo nosotros llenos de mal humor, insoportables, todavía el Señor nos continúa manteniendo con vida. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Usted quisiera vivir con alguien malhumorado? ¿Usted quisiera convivir con alguien que solo de malas pasa? No. Se las quiere desquitar con todo. Tuvo un problema en el trabajo y a desquitárselas en la casa. Le pasó una situación, no le salieron bien las cosas y ahora va a ver con quién se las desquita. Por ejemplo, vaya conmigo al libro de Jonás en el capítulo 4, el verso 1 en adelante. El libro de Jonás, en el capítulo 4, el verso 1 en adelante, encontramos esta historia donde el profeta, el siervo de Dios, está molesto, malhumorado por algo que pasó. Vaya conmigo a Jonás capítulo 4, el verso 1 en adelante. Cuando usted lo tenga me dice amén. Jonás capítulo 4, el verso 1 en adelante. Gloria sea el nombre de Jesús. Estamos hablando de nuestra imperfección, porque note, a veces pasamos de malas y a veces por cosas insignificantes. Jonás capítulo 4, el verso 1 en adelante. Cuando usted lo tenga me dice amén. Dice la escritura: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó
y oró al Señor y dijo: ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Verso 6: y preparó el Señor Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra a su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Verso 7: pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Verso 9: entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Es decir, cuando estudiamos todo el trasfondo de esta historia, nos damos cuenta que Dios envió a pregonar la palabra de Dios a través de su siervo Jonás. Va y le predica a aquella gran ciudad llamada Nínive, y nos damos cuenta que después que termina de predicarle, Jonás se queda por allá, como dice en este capítulo 4, viendo qué iba a pasar con la ciudad de Nínive. O sea, Jonás esperaba que Dios destruyera esa ciudad, que fuego cayera o algo terrible aconteciera, de modo que toda esa generación perversa muriera. Y ahí estaba la expectativa: los va a matar. ¿En qué momento los va a matar el Señor? Pero no pasó nada. Y cuando no los destruye, cuando se da cuenta que Dios no los destruye, se enojó en gran manera. Se enojó y se queda por ahí preparado, acostado, y el Señor hace que crezca una calabacera, y él se siente cómodo porque ahora está en la sombrita, está tan cómodo, y de repente Dios mismo prepara un gusano para que le pegue a esa calabacera, a esa planta, y ahora él le esté pegando el sol, y una vez más se vuelve a enojar en gran manera contra Dios. Ahora, menciono esto porque a veces nos pasa así a nosotros. Molestos por todo. Molestos con el perrito, molestos con el carro, molestos con la silla, molestos con el baño, molestos con el sartén, con la estufa, con el refrigerador, molestos por prácticamente todo. Pero aún con todos y esos defectos, todavía continuamos experimentando la gracia y la misericordia del Señor. Oh, iglesia de Dios, si usted y yo realmente pudiéramos entender en esta mañana cuánto nos ama el Señor, cuánto nos ama el Señor, pudiera quitarnos la vida hace muchísimo tiempo, pero todavía está teniendo misericordia para nosotros. Estamos hablando de nuestras imperfecciones. Pregunto, ¿qué mujer o qué hermano cuando anda de novio con alguien se da cuenta que este es malhumorado o malhumorada, se quiere casar con una persona así? ¿Amén? ¿Quién? Nadie. Diría: no, yo ¿cómo me voy a casar con esta persona? Este malhumorado, solo de malas pasa. Pero aún con todo y eso, la gracia y la misericordia del Señor está con cada uno de nosotros. ¿O qué me dice del otro defecto? Decir mentiras. Son defectos nuestros, hermanos. Son cosas que están en nosotros. Algunas las hemos aprendido en el camino, pero de alguna manera es uno de los defectos más comunes en nuestra vida, que puede generar grandes conflictos a futuro dependiendo del grado de falsedad. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 6, el verso 16. Proverbios capítulo 6, el verso 16.
Déjame decirte, hermanos, que decir mentiras es un defecto nuestro. Es parte de nuestra imperfección. Muchas veces podemos verlo como algo común, como algo normal, pero cuando venimos y miramos la palabra de Dios, nos damos cuenta que al Señor no es algo que le agrade. Proverbios capítulo 6, el verso 16, cuando usted lo tenga, me dice: gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la escritura en Proverbios 6, 16, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Cuando dice abomina, es decir, le causa vómito al Señor. Verso 17, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Entonces nos damos cuenta que al Señor no le agrada cuando nosotros estamos haciendo o diciendo mentiras, y lo hacemos con tanta facilidad. Nos damos cuenta que es parte de nuestra naturaleza, pero en Cristo Jesús sí el Señor nos puede cambiar, sí el Señor nos puede transformar, sí el Señor puede hacer una obra grande en cada una de nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que acudir al Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que darle gracias al Señor, porque aún siendo mentirosos, todavía contemplamos su gracia, su favor y su misericordia. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos hemos dicho mentiras más de alguna vez, hermanos? Levántame tu mano con sinceridad. ¿Cuántos hemos dicho? Muchas veces. Miren, muchas veces hemos mentido en la familia, en los trabajos, en tantas maneras hemos dicho mentiras. Ha sido parte de nuestra imperfección, de nuestra naturaleza, y todavía continuamos experimentando el favor, la gracia y la misericordia del Señor. ¿Cuántas veces le hemos mentido al pastor? Muchísimas veces. ¿Cuántas veces hemos dicho tantas cosas y realmente son mentiras? Pasemos a otro punto, hablando de la pereza. Levántame tu mano, ¿tú eres perezoso? Gloria a Dios, gracias por tu sinceridad. Es parte de nuestra imperfección, hermanos. Amén. Estamos hablando en esta mañana que somos imperfectos, y te estoy dando algunos aspectos o características de lo que conlleva nuestra imperfección, y al final que mencionemos cada uno de estos, usted me dirá si vale la pena dar algo por nosotros. Perezosos. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 6, el verso 6 en adelante. Gloria sea al nombre de Jesús. Cuando hablamos de la pereza, hablamos de un desgano que de repente o repercute en la responsabilidad de las personas. Es una falta de energía que nos conlleva a tener una buena voluntad para realizar cualquier tipo de actividad. Decía alguien por ahí, no es que sea haragán, es que soy perezoso. Porque el haragán es una cosa, el perezoso es otra. El perezoso es que siempre está desganado. Siempre no tiene ese deseo, esa falta de energía. Proverbios capítulo 6, el verso 6 en adelante, cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Dice la escritura, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Verso 9, perezoso. Y tal vez alguna hermana dirá, bueno, está alabando a los hombres, también a las perezosas. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? Es decir, eso es parte del día a día de muchas personas, porque todos de alguna manera somos perezosos. No nos gusta realizar muchas cosas cuando nos corresponde hacerlas. ¿Te has dado cuenta? Te das cuenta que el carro te está fallando, pero no le haces nada. ¿Hasta cuándo le arreglas o lo llevas al mecánico? Hasta que te quedaste en el camino.
Te das cuenta que en tu casa hay un problema que resolver, ahí en la casa no le haces nada. Ahí lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando, hasta que ya el problema se hizo más grande. Hasta entonces comienzas a tratar de ver cómo lo resuelve. Entonces te estoy mencionando en esta mañana, hermano, algunas características de nuestra imperfección, para que nos demos cuenta de lo que nosotros somos. Número 4. Torpeza o torpes. Todos de alguna manera somos torpes. Cuando hablo de torpes, de torpeza, quiero aclarar, es la falta de habilidad o tener ciertas destrezas para poder realizar muchas cosas que nosotros necesitamos hacer a diario. Por ejemplo, aquí no todos podemos tocar un instrumento musical. Amén. No todos podemos manejar cierto tipo de maquinaria. No todos podemos hablar diferente o un segundo idioma o un tercer idioma. Estoy hablando de que no todos tenemos las mismas habilidades o destrezas para realizar absolutamente todo. Por lo tanto, eso es tomado como torpes. Que nos falta mucha habilidad, nos falta mucha destreza, nos falta mucha capacidad para poder realizar muchas cosas. Es decir, hablamos de que todos de alguna manera tenemos ciertos impedimentos o limitantes que de alguna manera en algunas personas puede generar algún tipo de frustración para no poder desarrollarse como lo desea la persona. Vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 15, el verso 5. Juan capítulo 15, el verso 5. Gloria sea al nombre de Jesús. Todos de alguna manera nos falta algo por aprender, por asimilar, por ser mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Juan capítulo 15, el verso 5. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Dice la Escritura: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice la Escritura, hermano? Es decir, si nosotros no estamos en el Señor, ¿qué es lo que podemos hacer? Nada. Pero alguien dirá: yo soy profesional, mire, yo soy bilingüe, hablo 2 idiomas, hasta lo estudio y hago esto. Pero el Señor dice: si no estás conectado conmigo, no puedes hacer nada. Pero mire, yo puedo, soy un gran músico, mire, yo soy un gran predicador, yo soy esto, soy un gran profesional, etcétera, etcétera. Pero el Señor dice: si tú no estás conectado conmigo, tú no puedes hacer nada. Es decir, te falta la habilidad, te falta destreza, por lo tanto tú eres un torpe. Porque no te puedes realizar como tú lo quisieras. Cuando estás conectado conmigo, ahora sí tú puedes hacer muchísimas cosas. Porque es el Señor en nosotros el que nos da la habilidad de todo lo que nosotros necesitamos hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Siguiente punto: cobardía. Hermanos, nosotros somos cobardes, hermanos. ¿Cuántos ya lo sabían? ¿O cuántos saben lo que estoy diciendo? Nosotros somos cobardes. Por naturaleza nosotros somos cobardes. Decimos ahí en mi tierra, somos miedosos, le tenemos miedo hasta la oscuridad. Fíjense. Y es porque no pasa nada. Y ya si saliera un mal espíritu ahí, dice un amigo allá en El Salvador que él le gustaba hacer travesuras. Él vivía así en el monte y todo eso. Entonces conseguía las tortugas y venía y le prendía una vela en el carapacho de la tortuga, se la ponía, y entonces en el camino donde todo el mundo iba a transitar, ¿verdad?, a estar pasando, ponía las tortugas que fueran caminando lentamente en la noche, para cuando la gente la miraba solo la vela que iba como caminando en el aire. Y entonces mucha gente salía espantada, con miedo y todo eso, y ya decían: allá asustan, allá hacen de todo. Pero era una travesura de este hombre. A él le encantaba ver cómo, si estuviéramos en este tiempo, estuvieran con el telefonito grabando ahí para ganar muchos likes y todo eso. Entonces nos damos cuenta que nuestra naturaleza es una naturaleza de cobardía, ¿no?
Y cuando hablo de cobardía estoy hablando de una falta de valor, de atrevimiento para poder ya sea expresarnos o actuar ante diferentes situaciones, de modo de que nos afecta nuestra vida y por supuesto a aquellos que nos rodean. Vaya conmigo a 2 Timoteo capítulo 1, el verso 7. Gloria sea al nombre de Jesús. No quiero que me malinterprete, que alguien salga diciendo en esta mañana: el pastor dijo que somos cobardes. Bueno, lo somos, de verdad le digo, lo somos. Lo somos cobardes. Nos falta ese valor para realizar muchísimas cosas. Para algunas sí, pero para otras no. Pero casi siempre somos muy temerosos de lo que puede estar pasando en nuestra vida. Segunda de Timoteo capítulo 1, el verso 7, la escritura dice, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Note que en el Señor Jesucristo nosotros tenemos un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. O aquel texto muy conocido en Filipenses 4:13, ¿se recuerda? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, amado hermano, nosotros estamos llenos de defectos. Por nuestra naturaleza somos cobardes, pero aún con todo y eso el Señor Jesucristo nos ha redimido de todas estas imperfecciones y ahora nos hace mejor cada día para la gloria de su nombre santo. Siguiente punto, somos desordenados. Somos desordenados. Levántame tu mano con sinceridad. ¿Tú eres desordenado? ¿Así? Levántame tu mano con sinceridad. ¿Tú eres desordenado? Yo soy desordenado. Amén. Somos desordenados. Somos desordenados prácticamente casi en todo. Son raras y contadas las personas que son cuidadosas. La mayoría somos desordenados. Podemos ser ordenados en algunas cosas, pero en otras no. Fíjense. No hay ni una sola persona que sea ordenado en absolutamente todo. Y si hablamos de nuestras casas, mejor lo dejamos con puntos suspensivos. Entonces, cuando hablamos de ser desordenado, estamos hablando de una persona que es poco cuidadosa, ya sea de su vida o de todo aquello lo que hace. Y por lo general se caracteriza en ser una persona incumplida o no le pone ganas o esmero a lo que realiza. Es decir, yo me recuerdo cuando iba a la escuela, teníamos amigos que cuando nos tocaba entregar trabajos, ¿verdad? Actividades que nos dejaban trabajos en casa y había que entregarlos en papel, tamaño carta y todo eso y bien bonito. Habían unos como que las páginas las habían agarrado así y luego las ponía y las metía en un folder y ya las llevaba y le decía, aquí está mi trabajo. Desordenado. Entonces, esa es nuestra naturaleza, hermanos, somos desordenados. Nos quitamos los zapatos, los dejamos allá donde caen. La ropa ya no se diga. Gracias a Dios, aún a veces habiendo un contenedor para dónde poner la ropa, tenemos problemas. Paz de Cristo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 21, el verso 12. Y no te dije somos, para que no diga el pastor dice, no, ya no lo invito a mi casa. Mateo capítulo 21, el verso 12. Si usted fuera la mía, se daría cuenta del desorden que yo tengo también en mi casa. Es parte de nuestra naturaleza. Gloria sea el nombre de Jesús. Mateo capítulo 21, el verso 12. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Mateo capítulo 21, el verso 12, dice la escritura, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Note, el Señor Jesucristo llegó al templo y cuando llega al templo, en vez de encontrar un templo ordenado,
como nosotros aquí en este día estamos en un templo ordenados, entonces se da cuenta que está desordenado. ¿Y qué hizo el Señor? Comenzó a aplaudirles. Comenzó a decirle: bravo muchacho, me alegra que el templo por lo menos está ocupado. No, dice que comenzó a tirar, comenzó a volcar, se molestó porque se dio cuenta que el templo estaba desordenado. Y note, amados hermanos, estamos hablando de parte de nuestra naturaleza, de lo que nosotros somos imperfectos, que es parte de nuestro día a día. Pero note lo que el Señor hizo. Dice: mi casa está desordenada. Y Él trató de comenzar a hacer algo distinto. Cuando hablamos de nuestra vida, de nuestro cuerpo, la palabra de Dios nos dice que usted y yo, nuestro cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo de Dios, y a veces nuestro cuerpo está desordenado. A veces nuestro cuerpo está desordenado, pero todavía continuamos experimentando la gracia y misericordia de nuestro Dios. Siguiente punto: somos irresponsables. Amén. Somos irresponsables, hermano. Fíjate, todos los puntos que te estoy mencionando no es cosa de que alguien puede decir: al fulano le están hablando. No, somos irresponsables. Alguien dirá: no, yo soy responsable. Sí, somos responsables para algunas cosas, pero para otras no. Amén. Si somos sinceros, nos damos cuenta que para algunas cosas sí somos responsables, pero para otras no. Diría alguien por ahí: lo que te conviene, ahí sí sos responsable. Lo que no te conviene, te haces el desentendido. Entonces nos damos cuenta que nosotros muchas veces no cumplimos con los deberes, o no somos capaces de asumir los acuerdos o tratos establecidos con ya sea una entidad o con alguien. Y en este caso, con nuestro Dios, nosotros continuamente no somos responsables con lo que el Señor nos ha dejado establecido a cada uno de nosotros. Vaya conmigo a 2 Timoteo capítulo 4, el verso 2. Tal vez alguien estará diciendo: mejor no hubiera venido hoy, porque me están sacando mis defectos. No se preocupe, yo también los tengo. Yo también estoy lleno de defectos. Segunda de Timoteo capítulo 4, el verso 2. Mire una tarea que el Señor ha dejado para la iglesia. Segunda de Timoteo 4, 2. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice que prediques la palabra. Dice así su Biblia. Amén. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Una vez más, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Note que es una tarea, es una responsabilidad que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Pregunto, ¿la estamos cumpliendo al pie de la letra? ¿La estamos cumpliendo al pie de la letra? Realmente no. Entonces somos irresponsables. No estamos cumpliendo. Y al no estar cumpliendo, estamos faltando a algo que el Señor nos ha establecido. ¿Qué debería hacer el Señor cuando nosotros no le cumplimos? ¿Qué debería hacer el Señor cuando nosotros pasamos por alto lo que Él nos ha dejado que debemos de hacer? Él podría destruirnos, podría quitarnos la vida, ya no bendecirnos, hacer tantas cosas, pero todavía continúa la gracia y misericordia del Señor para con cada uno de nosotros. Si a veces con tantas cosas, cuando hablamos el aspecto de orar, de mantener una vida de consagración a Dios, a veces nos está costando muchísimo. No estamos cumpliendo esa responsabilidad. Y muchas veces yo me he preguntado y digo, ¿por qué muchas veces nosotros como seres humanos somos capaces de cumplir
Todas las tareas que nos ponen en el trabajo, las cumplimos al pie de la letra. Podemos hasta quedarnos más tiempo del necesario o ir antes del tiempo de nuestra entrada y lo cumplimos fielmente al pie de la letra. Pero muchas veces con el Señor no queremos cumplir. Allá dirá alguien, pero allá me pagan $1. El Señor nos paga mucho que mejor. El Señor nos paga mucho que mejor. No, pero es que allá son 300, 400, 500 lo que me dan. Y eso lo veo constante y sonante en mi mano. El Señor nos da muchas más bendiciones a cada uno de nosotros. Y nos tiene preparada la corona de vida. Nos tiene preparado la vida eterna y tantas cosas hermosas. Y muchas veces nos cuesta cumplir con el Señor. A veces hay que llamar al 911 para que nos traiga ahí con una grúa a la casa de Dios. Ahí viene la grúa trayendo al hermano. Porque se quedó varado en su casa. Más ahora con los partidos del Mundial de Fútbol. Se quedó varado allí, entonces ya no quiere salir. Entonces hay que llamar al 911 para que lo traiga. Entonces nos damos cuenta que somos irresponsables. Somos irresponsables. Siguiente punto. Somos deshonestos. Somos deshonestos, hermano. ¿Quiénes son los deshonestos? Aquellas personas que mienten o engañan a los demás con el fin de obtener un beneficio propio. Somos deshonestos. A veces le mentimos en el trabajo al jefe, le mentimos para obtener un beneficio. A veces le mentimos, le decimos cosas. ¿Para qué? Para que no me descuente el día. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? A veces le mentimos al IRS. Decimos gano tanto y no ganamos eso. Ganamos más, pero si pongo lo que realmente gano, el IRS va a venir y me va a cobrar. Posiblemente tengo que devolverle dinero al IRS. ¿Se da cuenta? Somos deshonestos. Paz de Cristo. Este hermano ha venido muy duro esta mañana. No, estoy hablando, me estoy incluyendo aquí, yo también, hermano. Somos deshonestos, y estamos hablando de deshonesto. Somos que muchas veces mentimos o engañamos con el propósito de obtener un beneficio. ¿Cuántas veces tenemos que mentirle a las diferentes instituciones que no tenemos ni qué comer cuando realmente sí tenemos? ¿Para qué? Para que una institución nos dé comida, nos dé un cheque, nos dé un apoyo, esto y aquí y allá. Y tal vez sí tenemos. Muchas veces podemos decir, no tengo trabajo cuando sí tenemos. Entonces nos damos cuenta que somos deshonestos. Y aún así el Señor nos tiene aquí, mi hermano. Amén. Es que somos una perita en miel nosotros, hermanos. Somos lo mejor. Nos damos cuenta que nosotros estamos llenos de defectos. Y cuando hablamos de esto, hermano, hay tantos defectos que hay en nuestra vida, hermano. A veces somos tramposos, a veces somos apáticos, a veces somos tacaños, a veces somos mezquinos, a veces somos egoístas, a veces somos imprudentes. ¿Cuántos defectos no hay en cada una de nuestras vidas? Y aún así, el Señor nos sigue manteniendo su gracia y su misericordia. Vaya conmigo a los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, el verso 1 en adelante, cuando nos damos cuenta de unos hermanos que eran deshonestos. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, el verso 1 en adelante. Hermanos que eran deshonestos, y era un matrimonio, por cierto. Deshonestos. Deshonestos con el Señor. Ante los hombres querían quedar bien, pero Dios, que lo sabe y lo conoce todo, mire lo que pasó. Dígame amén cuando usted lo tiene. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, el verso 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo
trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, estamos hablando de una pareja de creyentes deshonestos. Querían engañar a los apóstoles, querían engañar a los siervos de Dios, mas no al Señor. Nosotros, usted me puede engañar a mí, yo lo puedo engañar a usted, pero no a Dios. Voy a repetir eso: usted me puede engañar a mí, tantas cosas, yo lo puedo engañar a usted, pero no al Señor. El Señor lo conoce todo, el Señor lo sabe todo, y nosotros, entre nosotros como iglesia, debemos de hablar verdad. Así nos manda la palabra de Dios, hablar verdad entre cada uno de nosotros. Ser honestos, no deshonestos, sino todo lo contrario. No estoy diciendo que en la iglesia vamos a ser honestos, pero allá afuera con el gobierno entonces tenemos que ser deshonestos para aprovecharnos y obtener algún beneficio. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que debemos de ser honestos en todo sentido. Honestos en todos sentidos. Hay privilegios, hay cosas que nosotros no vamos a aplicar en este país, y entonces no. Si no podemos aplicar, pues hay que dejarlo así. No irnos por otro lado, acudiendo a la mentira, acudiendo al fraude u otras cosas para obtener esto, lo que nosotros queremos. Nos damos cuenta, hermano, que nosotros, cada uno, estamos llenos de defectos, de debilidades, de pecados, de maldad. Pero aún con todo y eso, Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para redimirnos a cada uno de nosotros, estando llenos de defectos. ¿Se acuerda de aquel hombre llamado Lázaro que estaba lleno de llagas todo su cuerpo? ¿Usted invitaría a alguien que está lleno de llagas a su casa? Y le diría: ven, pasa, siéntate, nos tomamos un cafecito. Siéntate. Estaría pensativo ahí: no, me va a ensuciar el mueble, me va a ensuciar esto, el vaso, la taza, uy, Dios mío, y a saber si tiene COVID, o a saber si tiene un virus, o esto, lo otro. ¿Ha leído esa parte en la palabra de Dios? De este hombre lleno de llagas, que los perros venían y le lamían las llagas. Y por allá había otro hombre que vivía bien, que era rico, pero nunca hizo algo para ayudar a este hombre. Nos damos cuenta, amados hermanos, que de alguna manera nos encanta justificarnos de tantas cosas y como compararnos con los demás. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado, soy honesto y lo digo y soy sincero y no lo digo con orgullo. A veces como que tendemos a compararnos con los demás. Yo soy así y fulano no, fulano es así y así, y empezamos a verle todos los defectos a los demás, y se nos olvida que nosotros estamos llenos de defectos también. ¿Cuántas veces podemos señalar a los demás que están a nuestro alrededor sin
pasar por alto o sin darnos cuenta que nosotros estamos llenos de defectos también, que nosotros estamos quizás igual o peor, o que tal vez esa persona tiene ciertos defectos que a lo mejor no están en mí, pero yo tengo otros que a lo mejor esa persona no tiene. Pero al final Cristo Jesús murió tanto por él como por mí, murió por los que están afuera tanto como por los que estamos adentro. A él sea toda la gloria, a él sea toda la alabanza, a él sea toda la adoración. Por eso es que usted y yo, cuando venimos a la casa de Dios, debemos de darle alabanza, no cesar, no parar de adorar y exaltar a aquel que nos ha redimido. ¿Se acuerda de aquellos 10 leprosos que fueron sanados? Se encuentra en el Evangelio de Lucas. Y cuando ellos se dan cuenta que han sido sanados, dice la palabra de Dios que ¿cuántos regresaron a expresarle gratitud al Señor? 10. ¿Cuántos regresaron? Uno. Regresó agradecido. Nosotros debemos de estar agradecidos con el Señor. Efesios capítulo 4, el verso 13. Nosotros debemos de estar agradecidos con el Señor y darnos cuenta que el Señor nos está perfeccionando cada día. Gloria sea el nombre de Jesús. Efesios capítulo 4, el verso 13. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Aleluya. Efesios capítulo 4, el verso 13 dice: hasta que, lea conmigo por favor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Note, hasta que todos lleguemos hasta la unidad de la fe. Note, hasta que todos lleguemos. Es decir, nos falta mucho todavía, hermanos. Nos falta mucho camino por recorrer. Nos falta mucho que el Señor cambie y transforme cada una de nuestra vida. No hay ni una sola persona, no hay ni un solo ser en esta tierra que sea perfecto. El único perfecto se llama Cristo Jesús, el Señor. Él es el único perfecto. Él es el único Dios. Él es el único Salvador y Él nos recibe aún estando llenos de defectos. Amén, amén. Segunda de Timoteo capítulo 3, el verso 16. Segunda de Timoteo capítulo 3, el verso 16. Gloria sea al nombre de Jesús. He estado mencionando algunas características o aspectos de nuestra vida diaria para que nos demos cuenta cuán faltos estamos delante de la presencia de Dios, cuán lejos estamos, cuánto nos hace falta para llegar a ser lo que el Señor quiere que seamos. Gloria sea el nombre de Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 3, el verso 16, dice la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted y yo reconocemos en esta mañana que somos imperfectos, pues acudamos a la palabra de Dios, acudamos a la verdad de nuestro Dios, para que a través de su verdad bendita podamos ser transformados, podamos ser regenerados, podamos ser modificados, podamos ser mejor, podamos ser corregidos para ser mejor cada día, para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Colosenses capítulo 3, el verso 13.
Colosenses capítulo 3, el verso 13. Significa que si nosotros entendemos que somos imperfectos, que estamos llenos de defectos, ¿qué es lo que tenemos que hacer entre nosotros? Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, el verso 13. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Colosenses capítulo 3, el verso 13. Dice la Escritura, soportándoos unos a otros. ¿Y qué más? Y perdonándonos unos a otros. ¿Y qué más? Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Es decir, si usted se da cuenta que el pastor está lleno de defectos, ¿qué tiene que hacer? Metió la pata, dijo algo que no debía que decir. Quizás dijo unas palabras que me hirieron, que me lastimaron. O se equivoca mucho, ni pronuncia bien el inglés. Hasta un niño lo pronuncia mejor, pero él no. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonarlos unos a otros. No me gusta cómo me corrigió a mi hijo. Perdonándolos unos a otros. Mucho habla de esto y de lo otro, de la oración, de los ayunos. Perdonándolos unos a otros. Amén. Y si yo me doy cuenta que usted también es imperfecto, que también tiene defectos como yo los tengo, y metió la pata, hizo algo indebido, o no quiere cambiar, o no quiere hacer ciertas cosas que tengo que hacer, perdonar. Amén. Dura es tu palabra, Señor. Pastor, ¿y cómo puedo perdonar a alguien que no quiere? Bueno, tenemos que perdonar. Dice la palabra de Dios que de la misma manera como el Señor lo hizo, así también nosotros tenemos que hacer. Note que este verso 13 de Colosenses 3 dice, soportándoos unos a otros. Usted me tiene que soportar a mí, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pocos amén. Ya estoy conociendo quiénes son los buenos. Son bromas. Usted me tiene que soportar a mí, hermano. Bueno, algunas cosas dirá, pero otras no. Yo también tengo que soportarle a usted. Soportarle que a veces no quiere venir a la casa de Dios, que no, a veces no quiere leer la Biblia, no quiere orar, no quiere cambiar, abandonar ciertas cositas que hace tiempo tendría que haberlas dejado. Tengo que soportarlo y perdonar, orar para que Dios le ayude, le fortalezca y pueda recibir lo que Dios tiene para su vida. Póngase en pie en esta mañana, mis hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús. La cita con la cual comenzamos en esta reflexión dice que el Señor, mirad con cuál amor el Señor, nuestro Dios, nos ha amado, de tal manera que siendo nosotros pecadores o imperfectos, Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros. Pregúntate en esta mañana, ya pasa para ir terminando. Pregúntate o preguntémonos en esta mañana nosotros, hermano, si el Señor Jesucristo nos ha amado a cada uno de nosotros de tal manera que siendo imperfectos, siendo y estando llenos de defectos, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Amén. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Si Él nos ha amado, en vez de condenarnos, nos abre los brazos para que podamos venir a Él. En vez de señalarnos, dice, ven, hijo mío, ven, hija mía. En vez de cuestionarnos, dice, ven. En vez de decirnos, ay, qué perezoso eres tú, qué deshonesto eres tú, qué mentiroso eres tú, el Señor dice, ven a mí.
ven a mí. Si el Señor nos ama con amor eterno, si el Señor nos acepta, si el Señor nos recibe, si el Señor abre sus brazos de amor para que usted y yo podamos venir a Él, entonces, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Por qué nosotros no podemos amarnos entre nosotros? ¿Por qué nosotros no podemos soportarnos entre nosotros? ¿Por qué nosotros no podemos ir, sacar tiempo y llevarle las buenas nuevas de salvación a otros que están perdidos? Cierra tus ojos allí donde tú estás y vamos a comenzar a alabar y exaltar el nombre del Señor. Yo creo que las características o los puntos que he mencionado en esta mañana son más que suficientes para que tú y yo nos demos cuenta cuánto nos ama el Señor Jesús. Cuánto nos ama el Señor Jesús. Tanto que dio su vida en la cruz del Calvario. Dice un cántico por allí, cuánto nos ama el Señor. Cuánto nos ama el Señor. Él dio su vida por mí. Él dio su vida por ti, mi hermana, mi hermano. Cuánto nos ama. Dime, ¿cuántas veces le has fallado al Señor? ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, ya no lo vuelvo a hacer? Y durante un par de semanas no lo hacemos, es verdad. Pero de ahí se nos olvida y volvemos una vez más. ¿Cuántas veces pasamos por alto las tareas o responsabilidades que el Señor nos ha dejado en su palabra bendita y no lo hemos hecho? Oh, iglesia de Dios, si tú y yo realmente somos sinceros en esta mañana, nos damos cuenta que estamos faltos. Estamos faltos delante de la presencia del Señor. Como aquella mano que apareció sobre el rey Belsasar. Aquella mano que apareció en la pared y le dijo a aquel hombre, a aquel rey llamado Belsasar, y le dijo, pesado ha sido. No delante de los hombres, sino delante de Dios. Belsasar, tú has sido pesado. ¿Y sabes qué? Delante de Dios ha sido hallado falto. Ha sido encontrado falto. Eso le estaba diciendo el mensaje en la pared. Aquella mano que apareció escribiendo en la pared del reinado o del reino de aquel hombre llamado Belsasar. Oh, iglesia de Dios, cuando tú y yo venimos a la presencia de Dios, nos damos cuenta que nosotros estamos faltos. Nos falta muchísimo. Estamos llenos de imperfección, llenos de maldad, llenos de vanidad, llenos de malicia, llenos de envidia, llenos de orgullo, llenos de soberbia, faltos de humildad, faltos de amor. Amor para Dios, amor para nosotros, amor para nuestra familia, amor para nuestro prójimo. Si somos sinceros en esta mañana, iglesia, todos, incluyéndome, todos, somos desordenados. Somos desordenados. No nos gusta que el Señor nos guíe. No nos gusta que el Señor nos quiera guiar. Muchas veces no nos parece lo que el Señor tiene para nosotros. Casi siempre estamos queriendo contradecir lo que el Señor tiene para nosotros. Siempre está en nosotros. ¿Por qué?
¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que abandonar esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Casi siempre estamos cuestionando al Señor. Pero si tú y yo nos damos cuenta, realmente entenderíamos que bueno es Dios. Bueno es el Señor. Porque todavía su gracia y misericordia está sobre cada uno de nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros? Cuando un artículo, un zapato, un pantalón sale defectuoso, es descartado y no sirve para nada ya. Lo mismo podría hacer el Señor con nosotros. Pero el Señor dice, aunque esté lleno de defectos, aunque esté lleno de imperfección, aunque esté lleno de maldad, aunque te he dicho mi palabra tantas veces y lo sigues haciendo, todavía te amo, todavía te amo, todavía te amo, iglesia. Todavía mereces que yo entregue mi vida por ti. Aunque te lo he repetido tantas veces, todavía mereces. Aunque dedicas más tiempo a tantas cosas, más que para mí, pero todavía soy fiel, todavía mantengo esa fidelidad. Si el Señor te preguntara en esta mañana, hijo mío, ¿me amas? ¿Qué le responderías? Si el Señor te preguntara, hermana, hija mía, ¿me amas? ¿Qué le responderías al Señor? Con sinceridad de corazón, ¿qué le responderías? Oh iglesia, ¿qué le responderíamos al Señor en esta mañana? Si el Señor nos preguntara, iglesia de Dios, iglesia ubicada en la ciudad de Clewiston, Florida, ¿me aman? ¿Me aman? ¿Me amas con todo tu corazón? ¿Me amas con todas tus fuerzas? ¿Me amas con todo tu ser? ¿Me amas con todo lo que tú eres? ¿Me amas? Oh iglesia de Dios, cuánto nos ama el Señor, que mirando nuestra bajeza, que mirando nuestra imperfección, el diablo contento porque íbamos con él a parar al infierno, el diablo riéndose a carcajada porque un grupo de personas más se iban a condenar con él en el infierno, haciendo fiesta porque había personas que iban a parar al infierno con él. Pero el Señor Jesucristo vino a nuestra vida, aunque éramos descartados o descartables, aunque ya no valíamos nada, aunque para lo único que servíamos era para irnos a condenar eternamente, el Señor dice, para mí valen mucho. Aunque para esta tierra no valen nada, para mí valen mucho. Para mí vale mucho, dice el Señor, que aún siendo pecadores, aún siendo imperfectos, aún siendo débiles, aún siendo infieles, para mí vale mucho.
aún siendo perezosos, aún siendo infieles, aún siendo testarudos, para mí vale mucho, dice el Señor. Para mí vale mucho, dice el Señor. Aleluya. Grande es la fidelidad del Señor, que no nos ha pagado conforme a nuestras obras, no nos ha pagado conforme a nuestras obras o acciones, sino que nos ha devuelto mal por bien, iglesia. Nos ha dado vida en vez de la muerte. Nos ha provisto de su gracia, favor y misericordia en vez de condenarnos. ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no he de adorarlo? ¿Cómo no he de bendecirlo? ¿Cómo no he de magnificarlo? ¿Cómo no he de reconocer la fidelidad? ¿Cómo no he de reconocer que Él es bueno, que misericordioso y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia es el Señor? Grande en misericordia es el Señor. Grande en misericordia es el Señor. Así que te animo en un momento más, allí donde tú estás,